y pues obviamente nos va a dar su opinión al respecto. No sé si nos escucha Bruno. Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días a todos. ¿Cómo están ustedes? Qué gusto de Bi- escucharlos, de verlos y saludos a todas las personas que nos escuchan a esta hora. Gracias Bruno, la verdad es que un placer tenerte por acá y un abrazo a la distancia. A ver, vámonos a los problemas ecuatorianos que una vez más estamos en incertidumbre, una vez más estamos con estos anuncios de paros, bloqueos, etcétera, etcétera. Y eso no lleva a nada bueno, porque los que pierden son los ecuatorianos, olvidémonos de la política. Pero el gremio que tú representas, ¿cuáles son las estrategias que se están buscando para que justamente no se desabastezca el mercado por un lado y no se impida la exportación del producto del atún, sobre todo que tiene muy buena acogida a nivel internacional? A ver, Jaime, puchica. Sí, la verdad es que sería terrible que a menos de un año del paro del año pasado, que todavía está fresco en la mente de todos y sabemos lo que nos costó y todo lo demás, volvamos a tener una situación similar. Personalmente espero que eso no ocurra, ¿no? Eh, yo comentaba en otro medio de que nosotros, fíjese usted, estos días hemos tenido la visita de los eurodiputados por el tema de la tarjeta amarilla y ellos, palabras de ellos, declaraciones a la prensa local, se han quedado impresionados de ver lo que el Ecuador ha logrado hacer y cómo ha podido avanzar en esa lucha de la pesca ilegal no regulada y no reportada. Entonces, para no entrar en detalles de lo que hicimos, lo importante de todo es que pudimos, tomar conciencia de que teníamos un problema serio como país, pudimos sentarnos en una mesa, sector público, sector privado, poner los temas sensibles en la mesa e irlos resolviendo uno a uno, ¿no? Entonces yo decía, ¿por qué no? ¿Por qué no eh, hacer eso o algo parecido a eso para tratar los temas que hoy el país tiene? Porque si vemos, ya veamos el contexto macro y todo, lo que está, el mundo está en un problema serio de una pandemia, salimos de una crisis de flete y ahora estamos en la crisis de la guerra. Los países del mundo están pronosticados con un crecimiento mínimo y en algunos casos hasta negativo. El Ecuador no es una excepción. Entonces, vamos a ahondar más el problema peleándonos entre nosotros, rompiendo calles, quemando, cerrando pozos petroleros. No, el Ecuador no puede soportar algo como eso. Mire usted lo que nos acaba de pasar por producto de unas lluvias allá en el oriente, se vino abajo un puente, se rompió el oleoducto, se ha paralizado. Sí, tenemos cosas mucho más preocupantes y mucho más urgentes que atender que pelearnos por cosas que de lo que conocemos por la prensa, porque nosotros nunca fuimos a ese diálogo. Los acuerdos han ido avanzando, hay un 40% que ya están concluidos, hay otros que están en fase de concluir, hay otros que no se pueden por cuestiones legales, en fin, pero eso tiene que hacerse conversando, ¿verdad? Y hablando y dialogando. Nosotros, ojalá que eso no suceda, si llegase a suceder, tendremos que enfrentar el tema como cuando lo hicimos en la pandemia, donde nunca paramos de trabajar, nunca paramos de exportar, siempre estuvimos manteniendo las plazas de trabajo, mantuvimos la balanza comercial, mantuvimos abastecido al pueblo del alimento que producimos. En el paro del año pasado lo hicimos lo propio y ahora nos tocará hacer lo mismo. Va a haber dificultades, sin duda, porque, por ejemplo, en el caso nuestro, ¿no? Nosotros operamos desde Posora, pero muchos de nuestros marineros viven en Manta, entonces hay que Claro. trasladarlos, no pueden llegar, si llegan, no llegan, los barcos se atrasan, no salen a tiempo, la pesca no se la puede trasladar a las plantas para ser procesada, etcétera, etcétera. Así. Esperemos que eso no ocurra, sinceramente. Yo creo que los indígenas y otros sectores sociales ojo, estoy de acuerdo de que la gente pueda no estar conforme y estoy de acuerdo que la gente pueda inclusive reclamar y protestar, pero de la forma Correcto. correcta, prevista en la ley, el derecho a la resistencia es un derecho constitucional, todas esas cosas están bien, pero lo que no se puede hacer es incrementar la inseguridad, cortar los importantes servicios públicos de los que todos necesitamos para nuestro diario vivir, eso no, y en eso el principio de autoridad tiene que estar ahí y tiene que hacerse valer, o sea,
Bueno, las cosas claras como son, pues, Jaime. te escucho con mucho respeto y la verdad es que sí, tienes razón, así debería ser en el mundo ideal, es decir, que la gente entienda que eso perjudica a los ecuatorianos, no a un solo sector. Lo segundo, que pues obviamente el Estado debería proteger justamente la inversión Claro. de la comercialización, porque es necesario para desarrollar el país. Pero la realidad es que eso no pasa, po. O sea, la realidad es que se van a tomar ciertos sectores, se van a tomar las carreteras, van a haber destrozos, y te estoy anticipando lamentablemente algo que ya ha sucedido dos veces, no una, dos, y que obviamente hay que prepararse como empresario, es decir, ¿qué hacer ante este caos que se avecina, que esperemos que no se dé y que se llegue digamos, concretar una paz social tranquila, pero un sector totalmente fuera de foco, pues, o sea, tienen una forma de mirar diferente y es solamente para el beneficio de ellos y según sus reglas, o sea, un poco más y ya nos quieren imponer hasta su propia ley. Entonces, yo creo que ante eso la Cámara debe reaccionar con un plan justamente estratégico que permita primero la alimentación de los ecuatorianos y segundo la exportación, porque de eso se mantiene el país. A ver, Jaime querido. Usted dice que en 2 ocasiones no ha funcionado. Bueno, esperemos, la tercera es la vencida. Esperemos que esta sí. Por eso yo decía hace un ratito, el principio de autoridad tiene que prevalecer. Esto es un país de derecho, es un país de leyes, ¿no? Entonces, si queremos jugar el juego de la democracia y de las leyes y del Estado de Derecho, pues todos tenemos que someternos a esos esquemas. Usted me dice, como sector, ¿qué estrategia tenemos? Por supuesto que las tenemos, pues, ¿verdad? Entonces, los inventarios deberán estar lo suficientemente abastecidos como para que las plantas no se paren. El transporte y la movilización de nuestra gente tiene que estar controlado. El traslado de nuestras mercaderías a los puertos, ¿verdad? Tiene que estar previsto. En el pasado han habido convoys y de la fuerza del orden que precautelan que los contenedores lleguen. Cuando han habido, por ejemplo, porque tenemos chat, ¿no?, entre todos los presidentes de Cámara, por ejemplo, las exportaciones de banano, cuando el producto viene de las fincas, entonces han habido casos en que se los ha cortado el paso allá, en las carreteras, afuera. E inmediatamente hay todo un sistema de información, se moviliza la autoridad, despeja la carretera. O sea, así nos hemos manejado y así nos vamos a manejar. O sea, ¿qué más podríamos hacer? Dígame usted. No, Recuerda. Sí, pues. No, sí, O sea, nosotros razón, no podemos razón, salir, Jaime, sí. Nosotros no podemos salir con una escopeta o con una pistola a dar balas. Nosotros no hacemos eso. Además, estamos prohibidos, no podemos portar. O sea, ¿qué más podemos hacer? Eso es lo que tenemos que hacer. Sí. Y apelar a la conciencia de la dirigencia gremial, de todo tipo, a que pongan por delante el bien de la gente. La gente no quiere paros ni peleas, la gente quiere trabajar, la gente quiere salir y saber que sale, trabaja y en la casa, y regresa a su casa sano en la noche, pues. Entonces esas cosas, no sé, pues yo no ya entrar en análisis políticos más profundos, pero yo no veo los componentes de hace un año, no los veo ahora. ¿Ya? Para usted me entiende lo que le digo. Entonces, esperemos que eso no suceda, Jaime. Perfecto, Bruno, le voy a dar paso a Ramiro Cepeda, pero antes darle la bienvenida a Javier Segarra, que ya se encuentra en plataforma con nosotros. Javiercito, buenos días. Va Ramiro, de ahí le damos el paso a usted para que continuemos con Bruno, ¿ok? Gracias, Jaime, buenos días y buenos días en el panel y a nuestro invitado Bruno León. Buenos días, Ramiro. Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Muy bien, Ramiro. Muy bien, gracias a Dios. Oiga, un poco para poner humor a esto, a mí lo que me preocupa es que el señor Issa se invente la forma de pararles los barcos en alta mar a ustedes, ¿no? O sea, ya en la creatividad de él puede llegar a esas instancias y eso me preocupa. Todo marinero que quiere salir al mar tiene que tener un carnet de marinero y para eso tiene que haber hecho algunos cursos, ¿no? Del curso OMI, ¿no? Entonces tiene que saber nadar y otra serie de cosas. Entonces, pues primero habría que preguntarle al señor Issa si tiene ese carnet. Pero por lo menos tiene la capacidad de jorobar, que eso ya es bastante estímulo para él, ¿no? Sí, o sea, el señor Issa tiene sus puntos, ¿no? Yo por eso digo, o sea, todos podemos tener nuestra visión de las cosas. Él tiene una ideología y unos puntos de vista. Lo importante es resolverlo, porque lo que sí está claro es que el señor Issa y su grupo no son, pues, la mayoría del país. Eso está clarísimo. Eso está claro.
Entonces, cuando vemos las encuestas, Ramiro, cuando vemos las encuestas, ¿qué le preocupa a la gente? La falta de seguridad ahora está en primer puesto, la segunda es la falta de empleo. Eso por un lado. Por otro lado, fíjese usted, hay una encuesta de una empresa Ipsos, que es una empresa internacional, seguramente usted la ha visto. Dice, ¿en quién confían los ecuatorianos? Dice, en los empresarios. Y le pregunta, hay otra pregunta, dice, ¿quién cree usted que puede resolver los problemas del país? La sociedad civil. Entonces, por eso es que yo digo, nosotros, todos, ustedes, nosotros, toda la gente que contribuimos a diario con nuestro trabajo, con un granito de arena para conformar este gran Ecuador, este gran Producto Interno Bruto, para ponerlo en términos económicos, tenemos pues que tener la capacidad de dialogar y de ir resolviendo los temas. A nosotros tampoco nos parece bien que nos hayan subido, que nos hayan puesto impuesto al patrimonio, que nos hayan subido... Quitado el subsidio. O sea, a nosotros tampoco, pero nosotros no, como yo decía, nosotros no tenemos ni escopeta ni pistola, nosotros no quemamos llantas, nosotros conversamos. Y así hemos podido ir resolviendo los grandes temas. Mire, así resolvimos y llegamos a un gran acuerdo para conformar la nueva Reserva Marina de la Hermandad, que era un tema álgido, había una pugna fuerte ahí, lo resolvimos. Así estamos resolviendo el tema de la tarjeta amarilla, así hemos resuelto el tema de la posición del Ecuador, por ejemplo, en las medidas de ordenamiento del Pacífico Oriental, donde somos líderes. Así hemos resuelto el tema de los continentes autónomos con Europa. Y así vamos adelante. El tema de los combustibles lo hemos tratado, lo hemos discutido. Entonces, pero es hablando, conversando, Bruno, y exponiendo argumentos. Bruno, cuando le contestaste a Jaime, dijiste algo que yo también coincido y vamos a ver si empatamos lo que tú piensas con lo que yo pienso. Que no ves los ingredientes del paro pasado. Te voy a decir los ingredientes que yo veo que ahora sí hay. 6 ministros de gobierno, primera cosa. Segundo, hay diálogos que mal o bien han ido caminando y hay ciertos resultados que se pueden presentar. Tercero, veo un sector indígena fraccionado y que no es por gusto, es por consecuencia de lo primero que te acabo de decir. Correcto. Y cuarto, veo a un presidente, y ojalá no me equivoque, dispuesto a entender, ya no solo a escuchar, a entender y hacer lo que debe de hacer para poder terminar su mandato y darle el mejor activo que necesita un país para subsistir, que se llama paz y tranquilidad. Sí, señor. Entonces, ¿coincides con estos 4? ¿Alguno que se me haya escapado? A ver, coincido plenamente, pero yo el otro día conversaba con un amigo y me decía, puchi, que el paro. Yo también soy su amigo, así que conversemos. Dice, no, y aquí estamos, mire, estamos ante la opinión pública, ¿no? Entonces yo le decía, mira, una guerra, vamos a ponerlo a ese nivel. Una guerra es una gran operación de supply chain, una cadena que nosotros manejamos, digamos, en la producción. Porque fíjese usted, van los tanques adelante, ¿no, Ramiro? Van los tanques. Y entonces, si los tanques se les acaba la gasolina, se quedan botados en media pradera o en medio lugar. Entonces, tiene que venir atrás un abastecimiento de combustible para que los tanques sigan andando, ¿verdad? Entonces, ya los soldados dispararon las balas y si se le acabaron las balas, entonces los matan. Entonces, tiene que venir alguien a reponer las municiones. Los soldados tienen que comer, porque si no comen, al segundo día se desmayan. Y así sucesivamente. Entonces, todo ese supply chain, que es lo que es una guerra, una gran maniobra de operación y supply, ¿no? Necesita financiamiento. ¿Ya? Entonces, esto yo lo traigo acá al tema del paro y digo, bueno, en el año pasado hubo las movilizaciones que hubieron 18 días. Alguien financió eso, porque eso no, gratis no fue. Entonces, la pregunta es, ¿ese alguien o ese financiamiento estará disponible ahora? Creo que no, ¿verdad? Entonces, para mí eso es importante. Entonces, y todos los otros temas que usted ha dicho también están presentes. Hay que hablar. El ministro de gobierno actual, a quien yo conozco, una persona muy bien formada en lo académico y en lo político, está generando un diálogo. Lo hemos visto con muy buenos ojos. Entonces, ojalá él pueda sentar a los actores en una mesa. Ya pidió la participación de la iglesia también.
Entonces, eso, bien, lo otro que usted dice, que el presidente esté dispuesto y ha dicho ya que va a hacer una serie de programas de inversión y todo, porque al final del día es como la economía crece, ¿no? Yo revisaba las cifras macroeconómicas hace unos 2 meses y medio con el economista Fausto Ortiz y se llegó a un ajuste de un superávit del presupuesto de 1,7% del PIB, cuando la meta del Fondo Monetario era 2,5%. Entonces yo digo, tal vez no era necesario apretar tanto para del 2,5 ir al 1,7 y tal vez si en vez de 2,5 te quedabas en 2,8, estabas bien. ¿Qué significa eso en términos de números? La gente puede sonar, ¿qué es eso de los números? Eso significa más dinero en la economía, ¿ya? Entonces, y con eso más obra pública y más gente, digamos, creando valor. ¿Ya? Entonces, ese tipo de cosas, y yo lo veo al presidente en esa línea, lo cual me parece fantástico, y ojalá que esto no suceda. Además, otra cosa, ¿no? Después de las elecciones seccionales, las diferentes fuerzas políticas han logrado espacios y están viendo pues, que tienen una proyección de cara al 2025. Entonces, de pronto no hay nada más legítimo que ser elegido por el pueblo y interrumpir el mandato constitucional no creo que sea lo correcto. Totalmente, Entonces, totalmente de acuerdo. Usted me entiende lo que estoy diciendo. Totalmente. Entonces, Le todas entiendo las lo que personas que nos dice. escuchan. Entiendo lo que dice y le leo entre líneas también, las dos cosas. Oiga, si le llega bacalao, hágame llegar para hacer la fanesca. Le voy a pasar a Javier Segarra para que continúe con la entrevista. Y es en serio lo del bacalao, ¿ah? Javier, buenos días, sigue por favor. Pero no le molesta si le mando una albacora, porque de pronto el bacalao no hay. Ya, pero que esté salado de una vez porque no voy a hacer todo el proceso. Le mando uno, bueno. Mejor Okay. envíelo. Javier, buenos días. Míralo, Javier. Buen día. Y que si no se le pone humor a esto, estamos fritos, pues. Te lo envío, Claro, te lo envío. no podemos seguir en esta amargura política, económica y socialmente que vive el país. Y No. de esos 4 aspectos que decía Ramiro, en la que usted ha analizado, lo quiero llevar a la parte económica. Porque al sector productivo sin duda todo esto le afecta, independientemente de la estrategia que ustedes tengan para seguir produciendo más aún que nunca pararon en la pandemia, como usted bien ha señalado y el país lo reconoció. Le digo esto porque 2022 Ecuador cierra creo que con 1.250 puntos del viejo país y hoy estamos en 1.700 puntos. 1.700. Solo con anunciar esta paralización, ya el viejo país subió. Y la gente no termina de entender, de pronto la mayoría, que el viejo país es fundamental, es como nos ven afuera y si a ver nos pueden inyectar económicamente o hacer préstamos, etcétera. ¿De qué manera podría entonces estar afectando un poco para los oyentes y televidentes esto del viejo país que subió abruptamente hasta 1.700 puntos solo con el anuncio de la paralización? A ver, Javier, importantísimo lo que usted ha dicho. En una reunión que tuvimos hace un mes y medio más o menos con el ministro Julio José Prado, cuando él anunciaba la creación de estas nuevas mesas de diálogo productivo, etcétera, etcétera. Entonces él nos decía, vamos a conformar mesas por temas y quiero por favor que el aporte de ustedes en el sentido de que traigan a la mesa temas que puedan ser transversales, que mejoren la productividad y la competitividad. Entonces, bueno, la gente se expresaba. Entonces yo le dije, ¿qué más transversal y qué más universal que el costo del dinero? ¿Ya? Dinero que todos necesitamos para financiar nuestras actividades. Entonces, un riesgo país de 1.700 hace que el costo del dinero disponible, en este caso para el Ecuador, en el caso de que vaya a necesitar deuda, esté a tasas excesivamente altas. Eso, para que la gente nos entienda, es la tasa básica del tesoro más el riesgo país. En este caso, eso nos estaría dando casi una tasa de 19-20%. Yo decía, eso es inclusive una tasa mayor a la de las tarjetas de crédito. Imagínense un país endeudándose a esas tasas. Cuando por otro lado usted ve, por ejemplo, en el Perú, con todo el problema que tienen, el riesgo país del Perú anda en 200 puntos. Entonces Perú puede financiarse a tasas del 4, del 5%. Entonces, ¿eso cómo afecta? Afecta a la productividad y a la competitividad de las empresas, porque, por ejemplo, en pandemia, me acuerdo que me preguntaba uno, dice, ¿ustedes cuántos días más aguantan antes de quebrar? Me preguntaba un periodista, bueno, le digo, a ver,
El sector pesquero está compuesto de empresas muy consolidadas, muy bien capitalizadas, con patrimonio fuerte. Tenemos un problema de liquidez, que eso es otra cosa. Entonces, pero la liquidez, es decir, ir a tomar créditos de corto plazo para capital de trabajo a tasas altas, también es una afectación. Entonces, ese riesgo país, en definitiva, lo que va a hacer es encarecer el dinero para los ecuatorianos, tanto para los empresarios como para las personas, porque las personas también son sujetos de crédito en las tarjetas de crédito o cuando compran cuando compran los autos y pagan sus cuotas, cuando van y sacan un electrodoméstico a plazo en cualquiera de los almacenes del país, de la ciudad, etcétera. Entonces, ojo con eso, ¿no? Entonces, esto no es una entelequia, como se dijo alguna vez, esto es real, porque el mercado es la norma que sigue, ¿ya? El presidente Lasso, en una conversación que tuvimos, de las que siempre a veces tenemos con el presidente, decía, yo voy a Estados Unidos, me reúno con los inversores y les digo, ustedes me miden de un 100%, le dan un peso del 90% al tema político y apenas un 10% a la parte económica, donde hemos hecho mucho y bastante. Hemos puesto en orden las cifras macroeconómicas, pero le dan más peso a la parte política. Pero es que la parte política es la que puede desestabilizar la buena marcha de un gobierno. Entonces, por ahí va la cosa, Javier. Claro, porque económicamente se pueden hacer, por parte del gobierno puede hacer muchas cosas y este orden macroeconómico ha sido fundamental, pero también es lo micro lo fundamental, salud, empleo, trabajo, seguridad, esos son los temas que le preocupa a la gente, como usted bien señalaba. Y ahí es donde ha fallado el gobierno. A ver, Javier, mire, yo comentaba ayer en mi oficina con personas de mi oficina, ¿cuál es el bien más importante que tiene un ser humano? Desde mi punto de vista, la libertad. La libertad es algo fundamental, algo que no se puede, digamos, afectar bajo ningún punto de vista, ¿verdad? Entonces, cuando ya desglosamos eso, tenemos, por ejemplo, desde el punto de vista de la libertad, yo tengo el derecho de moverme a donde yo quiera, la movilidad, pero no puedo, porque no puedo sacar un pasaporte, ¿verdad? Entonces, para eso no se necesita asamblea, para eso no se necesita, qué sé yo, una ley, simplemente se necesita tener un procedimiento que funcione. Veía ayer en uno de los diarios unas colas y unas cosas, entonces hay que sacar cupo para tener cupo. Eso me decía un chico de la Cámara, me dice, yo tuve que sacar un cupo para con ese cupo poder tener un cupo. Imagínense eso. Entonces, esas cosas hay que resolverlas. Lo propio con las licencias y lo propio con la cédula de identidad. Entonces, mínimamente. Ahora, después de eso, nos vamos al tema de que, como un buen padre, no sé, tú educas a tu hijo, entonces, en el caso de que tu hijo se enferme o tenga un quebranto en la salud, quieres saber que lo vas a llevar a algún lugar y vas a encontrar los medicamentos del caso, que vas a encontrar la atención médica del caso. Son cosas de ejecución diaria. Entonces, para eso no se necesita, pues, leyes, asambleas o grandes acuerdos, se necesita es ejecutar. Entonces, en esa línea creo que hay bastante por hacer. Gracias de mi parte. Ahí en el panel continúan con la entrevista. Gracias, Javier. La verdad es que solamente decirle a Bruno que gracias por el tiempo. Esperamos verlo presencialmente y pues obviamente que el atún llegue también. Pero bueno. No me lo han preguntado, pero el tema del fenómeno de la niña, que por ahí han salido unas noticias, ha sido fuerte, nos ha afectado fuertemente. Este evento ha sido el más largo de los últimos, desde el año 1954, y uno de los 3 más fuertes desde hace 122 años. Está por terminar. Sí, ha bajado ha bajado digamos, más que la producción, la pesca como tal ha bajado cualquier cantidad, ¿o no? Por lo frío que está la oferta de peces en el mar ha disminuido, porque los peces son seres vivos, y cuando cambia el hábitat drásticamente, los peces migran. Vamos ahora, según nuestro asesor científico, el doctor Franklin Ormaza, estará terminando esto en marzo, vamos a un periodo de transición neutro de unos 2-3 meses, y de ahí vamos a una etapa más caliente, de las aguas me refiero. Claro. Entonces, ahí deberá mejorar la cosa, deberá normalizarse la cosa, pero eso lo podemos hablar en otro momento.
Claro, mi querido Bruno, muchas gracias por tus expresiones y pues obviamente esperemos que las cosas en el Ecuador vayan por el buen camino. Gracias una vez Dios más. quiera que sí. Un abrazo. Gracias a usted. Un fuerte abrazo. Igualmente. Con esto, mi querido Charlie, vámonos a un corte comercial. Regresamos en unos minutos más para la última parte del diálogo con otro.